Buenos días. Vamos a empezar con la clase número 5 del tema de físico-química. Bien, pues el día de hoy vamos a revisar pues, el tema correspondiente a las leyes de los gases. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y pues vamos a estar trabajando eh, unos ejercicios donde empleemos pues necesitamos nuestra calculadora, sí puede ser básica, científica, para poder entender pues la aplicación de las fórmulas de las leyes que se han establecido, ¿sí? En lo que se refiere al estudio de estas leyes, vamos a estar trabajando con la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, la ley general de los gases, ¿sí? Y también vamos a revisar un poquito del trabajo que hizo Dalton, ¿sí? Su aportación con respecto al conocimiento de los gases. Muy bien, vamos a iniciar con las diapositivas del día de hoy, que nos van a servir pues para visualizar mejor estos conceptos. Bien, inicialmente pues en esta clase pues vamos a comenzar pues platicando un poquito de los estados de agregación de la materia. Como sabemos pues la materia está dividida principalmente en sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados. Y vemos cuál es su comportamiento, en este caso de las moléculas de estos materiales. Vemos que pues en el sólido son más cercanos en sus posiciones, en el líquido un poquito más dispersos, y de hecho toman la forma del recipiente que los contiene. Y en el gaseoso pues todavía más dispersos y pues ocupan todo el volumen en el cual estén contenidos. Allá vemos esos matraz Erlenmeyer en los cuales pues tenemos contenidos esas moléculas, representando el sólido, el líquido y el gas. Bien, algunos conceptos básicos para poder abordar estas leyes de los gases. Estaría la presión. En este caso, la presión sabemos que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Y los gases pues ejercen una presión sobre cualquier superficie. En este caso la presión la medimos en atmósferas, Torricelli y milímetros de mercurio. Igual pues tenemos otras unidades. Vamos a poner aquí en la pizarra para que podamos entender esas conversiones. De hecho en su material al inicio platicamos un poquito de las conversiones de esas unidades. Nos vamos a recordar pues que la presión es fuerza entre áreas. De allá partes a tener pues las unidades en el sistema internacional son los pascales. Los pascales. Esto equivale a newtons sobre metro al cuadrado. Ahora, en este caso tenemos pues algunas equivalencias. Considero que pues las más importantes que debemos conocer es que la presión atmosférica, que es a una atmósfera, equivale a 101.325 pascales e igual a 760 milímetros de mercurio. Esto es, digamos, básico que debemos de manejarlo. Igual existen otras equivalencias. Vamos a poner algunas que están en su material. Están aquí en esta tablita al inicio. La página 3. Vemos allá algunas equivalencias. Vamos a ver. Tenemos las equivalencias. Tenemos presión. No me colocan esa equivalencia. Presión. Dicen que la presión se mide en pascales únicamente.
No me pone la equivalencia. Vamos a ver si se tiene. Ahorita les coloco, por ejemplo, la equivalencia en Torricelli. Aquí está en las diapositivas, vamos a checarlo. Vamos a ver. Entonces, ahí vemos la presión. Vemos igual, pues, el volumen. Pues es una unidad, una magnitud derivada de la longitud, ya que se haya multiplicado la longitud del ancho y la altura. El volumen lo puede medir en litros o en mililitros. Voy a poner igual su equivalencia, que va a ser importante. Vamos a ponerla aquí para el volumen. Ahorita fijamos las demás de presión. Volumen. En este caso, para el volumen, sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Un centímetro cúbico es 1 mililitro. Sabemos que 1 litro trae 1000 mililitros, equivalentes a 1000 centímetros cúbicos. Es igual, es importante que lo tengamos en cuenta al momento de trabajar estas leyes. Vamos a buscar entonces equivalencia del Torricelli. Vamos a revisar esa equivalencia para que quede claro cómo podemos relacionar cada una de esas equivalencias. ¿Listo? A ver, antes de continuar, para que estemos con esta equivalencia. Vamos a poner igual entonces otras equivalencias de presión que igual pueden ser útiles. Vamos a ponerlo aquí. Una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada al cuadrado, igual a 76 centímetros de mercurio, igual a 30 pulgadas de mercurio. También una atmósfera equivale a 2116 libras por pie al cuadrado. Y el Torricelli, aquí nos dice la equivalencia. Vamos a
colocarlo. Nos dice que un Torricelli equivale a 1 milímetro de mercurio. Son todas las equivalencias que podemos utilizar en presión. También en volumen, que pues son importantes para poder entrar ya en materia con estas leyes de los gases ideales. Vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vemos esa equivalencia y la relación de lo que es volumen y de lo que es presión. Ahora, la temperatura, pues también es importante contemplarla, pues es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o calor presenta el cuerpo. La temperatura la podemos medir en grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Pues en la primera sesión aprendimos a hacer las conversiones a esas escalas, que ya está muy bien explicado, hicimos todos los ejemplos correspondientes. Y en la primera ley que vamos a revisar es la ley de Boyle. Nos dice, a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. En este caso, Robert Boyle fue un filósofo químico, físico e inventor irlandés y estableció esto. Vemos cómo se genera un proceso, en este caso, a temperatura constante. Vamos allá. Cómo relacionan presión y volumen. Ahí vemos un pistón, cómo va haciendo el trabajo, cómo va cambiando la presión, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante. O sea, cambia ya la presión al comprimir y después al expandir. Hay una compresión y una expansión. Y finalmente, pues la temperatura nos marca ahí 300 porque es constante. ¿Sí? Ahí vemos cómo se genera. Ahora, quiere decir que el volumen es proporcional, es inversamente proporcional a la presión. Y vemos allá un gráfico de presión contra volumen, dado a temperatura constante. ¿Cómo va a ir esa curva? Descendiendo o subiendo, dependiendo del caso. Entonces, el producto de la presión por volumen debe darnos una constante, ¿sí? Tomando en cuenta N, que es el número de moles, y la temperatura del gas de forma constante. Y ahí queda nuestra fórmula, que es presión 1, volumen 1, igual a la proporcionalidad, contando que el número de moles del gas es el mismo, igual la temperatura es constante. Y de allá partimos para establecer esta ley de Boyle, que sería presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esta fórmula se utiliza para número de moles y temperatura constantes y tienen que memorizarla. Está allá abajito, podemos verla. Vamos a hacer un ejemplo de cómo les podrían preguntar y tengan que aplicar dicha fórmula. Vamos a ver, primero que nada, observen allá este gráfico, igual nos puede servir para entenderlo. Tenemos primero un volumen de 3 litros de un gas que está en un cilindro y hay un pistón que tiene una masa de 10 gramos. Si ahora hacemos colocar que ese pistón tenga una masa de 20, este se comprime y su volumen se reduce a 1.5 litros, pero tanto el número de moles como la temperatura se mantendrían constante. ¿Qué es lo que está variando? Hay un aumento en la presión, pues se comprime todo ese gas, ¿sí? Y el volumen disminuye. O sea, la presión aumenta y el volumen disminuyó de 3 litros a 1.5 litros. Allá está. Nuevamente la fórmula. Y vamos a hacer este ejemplo que nos dice lo siguiente. Una muestra de oxígeno ocupa 10 litros bajo una presión de 790 Torricelli. ¿A qué presión debería ocupar este volumen de 13.4 litros si la temperatura no cambia? Muy importante lo que nos especifican en este ejemplo.
Porque nos está diciendo que la temperatura no cambia. Bien, para resolver este caso, lo primero que tenemos que hacer es observar cuáles son mis datos. Vamos a colocarlos. Nos darían entonces volumen 1, presión 1, que son equivalentes, en este caso, nos dice el problema, que tenemos primero 10 litros a una presión de 790 Torricelli. Ahora, el volumen nuevo va a ser 13.4 litros. Y nos están pidiendo cuál es la presión 2. Por lo tanto, utilizando nuestra ley de Boyle, nuestra fórmula, es presión 1, volumen 1, igual a presión 2 por volumen 2. Si nosotros ordenamos dicha fórmula, obtendremos volumen 2 igual a presión 1, volumen 1, vamos a poner aquí, presión 2, un despeje, pasa el volumen 2 dividiendo. Nos queda presión 2 igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Vamos a hacer la sustitución. Y nos quedará 790 Torricelli multiplicado por 10 litros y dividido entre 13.4 litros. Haciendo esas operaciones, nos queda 790 por 10, son 7.900, entre 13.4 nos da 500, vamos a poner aquí el resultado, serían 589.55 Torricelli. Esa va a ser la presión calculada según la ley de Boyle. Y eso lo podemos observar igual en las diapositivas. Allá tenemos el ejercicio ya resuelto. Vean. Tenemos allá el planteamiento de los datos, esta fórmula que es ya despejada como presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Y nos da un resultado aproximado de 590 Torricelli. O sea, ya redondeado el resultado. Bien. Vamos a la siguiente ley, que corresponde a la ley de Charles. La ley de Charles nos dice, Jack Charles estudió por primera vez la relación entre volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. En este caso, vemos que es lineal ese comportamiento en la gráfica. Lo que va a variar es, en este caso, la temperatura y el volumen. Si mantenemos nuestro valor de presión allá menciona 1.5, vemos como nuestra temperatura va de 250 hasta 450 en el cambio de volumen, ¿verdad? El volumen ahí en el pistón vemos que es 2.5 hasta 5, ¿verdad? O sea, va 4.5, sabemos cómo va expandiéndose. Ahora, ¿qué pasa con esta fórmula? Dice allá, observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuye. Esto es lógico. La materia, conforme aumenta su temperatura, y más en un gas, estos generan, pues, que se separen, ¿sí?, la estructura molecular un poco. Entonces, eso genera una expansión. Esta nos diría que a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, considerando ahora número de moles de gas y presión constantes.
Quedaría así, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y es allá para una masa definida de gas, siempre a presión constante. Y vamos a hacer el ejemplo para esta ley. Nos dice, una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Entonces, a presión constante usamos la ley de Charles. Bien, vamos a colocar esos datos. Bien, en este caso el volumen inicial es de 117 mililitros a una temperatura de 100 grados Celsius. Y debe ocupar ahora un volumen 2 de 234 mililitros. Y la presión es constante. Bien, antes de iniciar, pues, la solución de este problema, les voy a recordar que para poder trabajar, en este caso, este tipo de ejercicios, pues la temperatura debe ser convertida a escala Kelvin. ¿Cómo se convierte de grados Celsius a Kelvin? Es muy sencillo. Es adicionarle 273. Por lo tanto, la temperatura 1 sería 373 Kelvin. Tenemos allá volumen 1, temperatura 1, volumen 2, y estamos buscando la temperatura 2. Y la fórmula, en este caso, era planteada como volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Por lo tanto, tengo que despejar temperatura 2. O sea, la paso de este lado multiplicando, volumen 1 dividiendo, temperatura 1 multiplicando. Es decir, en el despeje quedará temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1. Ya teniendo ese despeje, podemos hacer la sustitución con los datos. Temperatura 2 es igual a 234 mililitros. Temperatura 1 son los 373 Kelvin. Entre el volumen 1, que son 117 mililitros. Y al hacer las operaciones, nos va a dar una temperatura en Kelvin, que sería 234 por 373, entre 117, serían 746 Kelvin. Que para convertirlos a grados Celsius, se le restarían 273. Le restamos, en este caso, pues 273. Y ya nos da 473 grados Celsius. Bien, esto lo podemos observar también en las diapositivas. Vamos a poner. Aquí está. Vemos cómo, pues ya el resultado final, sustituyendo y despejando, nos daría también 473 grados Celsius.
Continuando, vamos a ver ahora la ley combinada de los gases, tanto ley de Boyle como ley de Charles. Si nosotros la combinamos, vamos a obtener esta expresión, que es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Aquí sería para los casos en los cuales pues varía la temperatura, varía la presión, ¿sí? Varía también el volumen. Entonces ahí conociendo de esas 6 variables, conociendo 5, puedo despejar la sexta. Vamos a hacer un ejemplo para esta ley combinada. Nos dice, una muestra de neón ocupa 105 litros a 27 grados Celsius bajo una presión de 985 torricelli. ¿Cuál es el volumen que debería ocupar el gas a temperatura y presión estándar? Muy importante entender a qué se refiere las condiciones estándar de temperatura. Aquí nos están dando los datos, véanlo muy bien. Volumen 1 son 105 litros. Presión 1, 985 torricelli. Temperatura 1 son 27 grados Celsius. Lo convirtieron, en este caso, a Kelvin. Nos daría 300. Lo desconocido es volumen 2. Conocido como presión estándar serían los 760 torricelli. Y temperatura 2 igual a 273 Kelvin, o sea, a 0 grados Celsius. Bien, vamos a hacer el uso de estos datos. Entonces vamos a colocarlos ya con los valores correspondientes. Sería volumen 1, 105 litros. Tenemos después presión 1, 985 torricelli. Tenemos la temperatura 1, que son los 27 Celsius, convertidos a Kelvin, son los 300 Kelvin. Y las condiciones de expresión estándar sería temperatura 2, 0 Celsius, que son 273 Kelvin, y presión 2, que sería, en este caso, 760 torricelli. Bien. Nuestra fórmula a utilizar es la siguiente. Tenemos presión 1, volumen 1 de temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 por temperatura 2. En este caso lo que estamos buscando sería los valores del nuevo volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que hacer un despeje, en este caso del volumen 2. Volumen 2, hay que tener nada más especial cuidado al momento de despejar, sería presión 1, volumen 1 por la temperatura 2 entre temperatura 1 por presión 2. Con eso vamos a sustituir. Y nos queda presión 1 son 985 torricelli. Volumen 1 serían 105 litros. Temperatura 2 serían 273 Kelvin. Temperatura 1, 300 Kelvin. Presión 2, 760 torricelli.
Bien, y con ello, pues obtenemos el siguiente volumen. Vayamos con la calculadora para hacer dichas operaciones. Sería multiplicar 985 por 105 por 273 dividido entre 300 por 760. Y esto nos da un resultado de 123.83 litros. Aproximado vamos a ponerle 124. Pero ya, y así ya queda resuelto este problema para la ley combinada de los gases. Lo podemos observar igual en la diapositiva. Ahí está el resultado, lo podemos ver allá, que son los 124 litros. Allá está, lo podemos observar. Bien, vamos a hacer otro caso que nos piden acá. Vamos a observarlo. Este va a ser un poquito ya que ustedes conocen la fórmula. Nos dice, los neumáticos de un coche deben estar a una presión de 1.8 atmósferas a 20 grados Celsius. Con el movimiento se calientan hasta 50 grados Celsius, pasando su volumen de 50 a 50.5 litros. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál será la presión del neumático tras la marcha? O sea, ya avanzado el auto. La presión debe, en este caso, aumentar. Vemos allá los datos. Volumen 1, 50 litros. Presión 1, 1.8 atmósferas. Temperatura 1, son 20 Celsius. Lo sumamos 273, nos darían 293 Kelvin. Después, volumen 2 es 50.5 litros. La presión 2 es desconocida. La temperatura 2 nos dice que son 50 grados Celsius. Y se le agregan los 273 para obtener finalmente 323 Kelvin. Haciendo la sustitución, nos quedaría en la fórmula que es presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre volumen 2 por temperatura 1. Multiplicamos 1.8 por 50 por 323 y esa cantidad es dividida entre 50.5 por 293. Y nos da un valor de 1.964 atmósferas. Esperemos que ya quede claro entonces cómo trabajar esta ley combinada. Vamos ahora a la ley de Avogadro. En este caso, pues Avogadro nos dice que cerca del año 1811, Amadeo Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, igual volumen de todos los gases, contienen el mismo número de moléculas. Entonces, a temperatura y presión constantes, el volumen ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Esto considerándolo a presión constante, sería volumen entre número de moles, sería constante, vamos a ponerlo allá. Y quedaría, si tengo un gas a temperatura y presión constante, sería dividir volumen 1 entre número de moles 1 igual a volumen 2 entre número de moles 2. Ahí vemos el comportamiento de cómo se va cambiando de forma lineal el número de moles y el volumen. Entonces, quiere decir que un mol de gas, que es un litro de gas, si le añadimos un mol, quedarían 2 moles de gas y 2 litros de ese gas, ¿sí? Considerando que es a presión y temperatura constante. Y aquí hay un resumen que nos establecen aquí de la relación de proporcionalidad para la ley de Boyle. El volumen es proporcional, inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles, el volumen es proporcional a la temperatura.
La ley de Avogadro, el volumen es proporcional al número de moles. Y de allá podemos hacer ya la suma que dice que el volumen es igual a R por N por T entre P, que esa R es la constante de los gases ideales. ¿Sí? Y esto nos lleva a la ley de los gases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Y esta relación es llamada ecuación de gas ideal. Y el valor numérico de R, que es la constante universal de los gases, donde un mol de un gas ideal ocupa 22.414 litros, 814 litros, a una atmósfera de presión y 273.15 Kelvin, que son condiciones estándar de presión y temperatura. Por lo tanto, el valor de R a utilizar en unidades de litros, atmósferas, mol, Kelvin es 0.082057. Ese valor lo tienen que memorizar para resolver diversos problemas relacionados con la ley de los gases ideales. Vamos a... Bien, partiendo de esta constante, vamos a aplicar esto al siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el volumen de un globo que se llenó con 4 moles de helio cuando la presión atmosférica es 748 Torricelli y la temperatura es 30 grados Celsius? Vamos a poner entonces los datos correspondientes a este problema. Tenemos primer dato, el número de moles. Son 4 moles. N igual a 4 mol. Tenemos, en este caso, una presión atmosférica igual a 748 Torricelli. Y una temperatura igual a 30 grados Celsius. Esta convertida, en este caso a Kelvin, sería 30 más 273, serían 303 Kelvin. Entonces aquí nos piden el volumen de ese gas. Entonces, basándonos en nuestra fórmula, tenemos que la fórmula del gas ideal es la siguiente, que nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Debemos convertir esa presión a atmósferas, ¿sí? Para poder utilizar nuestra constante de los gases, ¿sí? Si sabemos que R es igual a 0.082 decimales, 0.082 0.57, en este caso son unidades de litros por atmósfera entre mol Kelvin. Bien, e igual, vamos a poner aquí la presión atmosférica en este caso. Nos dicen allá que son 748 Torricelli.
Y va a haber una equivalencia que nos dice que una atmósfera equivale a 760 Torricelli. Entonces, dividimos 748 entre 760. Esa es la división. Y eso nos da 0.9842 atmósferas. Bien. Despejando mi fórmula, quedaría volumen, o el número de moles por la constante de los gases por la temperatura, dividido entre la presión. Esa será mi fórmula a sustituir. Colocar la sustitución. Y nos quedará volumen igual a 4 moles por 0.082057 por la temperatura, que en este caso son 303 Kelvin, entre mi presión, que son 0.9842 atmósferas. Haciendo esas operaciones, nos da una equivalencia de 101.04 litros. Ya pueden ver el resultado. Sí, nos da un aproximado de 101 litros para terminar la operación. Bien, ahora vamos a pasar a la ley de Dalton, que esta nos menciona lo siguiente. La presión total ejercida por una mezcla de gas ideal es la suma de las presiones parciales de esos gases. Ya tenemos un pistón que contiene un gas de 20 gramos. Vemos cómo el número de moles totales de la composición de esa mezcla de gases, tenemos moles de la sustancia A, B y C, son 3 gases, nos darían, en teoría, pues un valor de presión total y números de moles totales. Entonces ahí queda multiplicado por la constante de los gases, por la temperatura entre el volumen. Podemos hacer esa suma parcial porque el denominador es el mismo, en este caso la cantidad total de volumen. Entonces sería el número de moles de A por la constante de los gases por la temperatura entre el volumen, igual más número de moles de B por la constante de los gases por la temperatura entre B, y número de moles de C por R por T entre el volumen, y así podemos sacar todos los componentes de esos gases. En este caso, serían las presiones parciales, ¿sí? Y la suma de todas esas presiones parciales nos da la presión total. Y aquí nos dicen un ejemplo. Dice, un contenedor de 10 litros contiene 0.2 mol de metano, 0.3 mol de nitrógeno a 25 grados Celsius. Inciso A. ¿Cuál es la presión en atmósferas dentro del contenedor? Inciso B.
cuál es la presión parcial de cada componente de la mezcla de los gases. Primero que tenemos que hacer, según el planteamiento, para el inciso A, es sumar el número total de los moles que tenemos. En este caso son metano, nitrógeno, dice allá, y nos ponen igual hidrógeno, son 3. Creo que faltan los datos allá, uno más. Bueno, entonces nos da un total de moles de 0.9 milimoles. 0.9 moles. Un volumen de 10 litros y una temperatura de 25 grados Celsius. Lo convierten a Kelvin. Si lo ven allá, nos quedó una cantidad de 298. Bien. El primer cálculo que hacen, pues sería en la ecuación del gas ideal, despejamos la presión y sustituyen los datos. La constante de los gases se utiliza nuevamente. En este caso sería presión igual al número total de moles por la constante, por la temperatura entre el volumen, nos da 2.20 atmósferas. Así como lo hicimos con el caso anterior, así se calcularía el valor de la presión total. Son 2.20 atmósferas. O sea, multiplicas 0.9 por 0.0821 por 298 entre 10. Eso nos da 2.20 atmósferas. Ahora, el inciso B nos pide cuál es la presión parcial de cada componente de la mezcla de los gases. Aquí quedaría, para calcular la presión parcial de cada componente a partir de la ecuación despejada para presión, sustituimos la cantidad de mol del metano, hidrógeno y oxígeno. Y nitrógeno, ahí está. Presión del metano, vean. Tengo 0.2 moles de metano. Multiplico por 0.0821, que es mi constante de los gases, por 298 Kelvin, entre 10 litros. Haciendo toda esa operación, si se fijan, solamente estamos cambiando el número de moles. Para ese primer caso es 0.2 y nos da 0.489 atmósferas. Para el hidrógeno sería lo mismo. Vamos a ir variándolo. Y para el nitrógeno también. Vamos a poner en la pizarra para que vean cómo quedarían esas sustituciones. En el caso del hidrógeno, el número de moles de hidrógeno, ahí nos lo dice, serían 0.3, ¿no? Hidrógeno, no, nitrógeno nos dice. Debe ser hidrógeno es 0.3. Por la constante de los gases, es 0.0821. Por la temperatura, que es la misma, 298 Kelvin, entre 10 litros. La presión parcial, entonces nos queda 0.3 por 0.0821 por 298 entre 10. Nos da 0.7339. Pues 73.4 atmósferas. Y para el nitrógeno sería con el valor de 0.4. 0.4 moles. Ponerlo aquí. Para que lo vean. 0.4 moles por 0.0821 por 298 Kelvin entre los 10 litros. El volumen siempre es el mismo. Lo único que se varía sería en este caso el número de moles, que sería 0.4 por 0.082 por 298 entre 10. Y eso nos da
97,9 atmósferas. Allá queda el resultado. Es como se obtendrían esos dos valores que nos presentan en las diapositivas. Ahora, ¿qué sucede al final? Lo que nos está diciendo es que si sumamos todos esos valores de las presiones parciales, que es 0.489 más 0.734 más 0.979, nos debe dar la presión total, que es en 2.20 atmósferas. Bien. También podemos describir la composición de una mezcla en términos de la fracción molar de cada componente. La fracción molar es el número de moles de ese gas entre la suma total de los moles. Por lo tanto, si sacamos esas fracciones molares, también podemos utilizarlas para calcular las presiones parciales. Tú multiplicas la fracción molar por la presión total, nos daría la presión parcial. Allá vemos este caso, presión A total va a dividir a la presión parcial de cada gas y eso nos va a dar las fracciones molares. Y si tú multiplicas la fracción molar por la presión total, nos da las presiones parciales. A ver, aquí tenemos un ejemplo con las presiones parciales. Nos dice, dos tanques están conectados por una válvula cerrada. Cada tanque está lleno con gas de oxígeno, uno a 5 litros y otro a 24 atmósferas. El nitrógeno sería 3 litros y 32 atmósferas. Ambos a la misma temperatura. Cuando se abre la válvula de los gases, se mezclan. Después de la mezcla, ¿cuál es la presión parcial de cada gas y cuál es la presión total? Inciso B, ¿cuál es la fracción molar de cada gas en la mezcla? Ahí vemos cómo se hacen los cálculos. Primero, para el oxígeno, despeja las presiones 2, y también para el nitrógeno. En este caso, sustituyes la presión inicial es 24 atmósferas y lo vas a multiplicar por el volumen de inicio, que son 5 litros. Eso lo dividimos entre el volumen final, que son 8 litros. Ahora, si haces la operación 24 por 5 y lo divides entre 8, obtenemos 15 atmósferas para el oxígeno. Ahora, para el nitrógeno, despejamos la presión 2, quedaría presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. La presión inicial del nitrógeno son 32 atmósferas. Eso lo multiplicas por 3 litros y lo divides entre 8. En total nos darían 12 atmósferas. Ahora, ya teniendo esos datos, ¿qué está pasando? Se mezclan estos gases. Sí, vamos a colocar aquí los datos para que los tengamos, ¿sí? Para poder sacar todos los demás valores que nos pide ese ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en este caso primero está ya la presión parcial del oxígeno, la presión 2 del oxígeno, es igual a 15 atmósferas. La presión 2 del nitrógeno serían 12 atmósferas. Ahora, en el inciso B, nos están pidiendo cuál es la fracción molar de cada gas en la mezcla. La fracción molar en este caso sería para el oxígeno, sería la presión parcial del oxígeno entre la presión total.
dividida del nitrógeno sería la presión parcial del nitrógeno entre la presión total. ¿Cómo calculo la presión total en este ejercicio? Ya al final sería, pues, en este caso, sumar las presiones de ambos, 15 más 12, y eso nos daría un valor de 27 atmósferas. Por lo tanto, para obtener las fracciones parciales del oxígeno y el nitrógeno sería dividir 15 atmósferas entre 27 atmósferas. Para el nitrógeno, 12 atmósferas entre 27 atmósferas. Haciendo cada una de estas divisiones, vamos a usar 4 decimales. 15 entre 27 nos da 0.5556. 12 entre 27 nos da 0.4444. Esas serían mis fracciones molares, ¿sí? La fracción molar para cada gas en la mezcla. Bien. Bien, ahora aquí vemos un resumen en esta diapositiva de la ley de Boyle, ley de... Vamos a ver, aquí está. Ley de Boyle, ley de Charles, ley combinada de los gases, ley de Avogadro, ley de los gases ideales y la ley de Dalton. Vemos cómo se pueden visualizar. Por ejemplo, en la ley de Boyle vemos allá que hay un cambio de volumen y de presión. En ese caso, la temperatura es constante. La ley de Charles, en este caso, sería el volumen y la temperatura se modifican. Lo que se mantendría constante es la presión y el número de moles del gas. Ahora, cuando tenemos la ley combinada de los gases, allá tenemos una presión 1, volumen 1, temperatura 1 y condiciones de presión 2, volumen 2, temperatura 2. Lo único que sería constante en la ley combinada de los gases es el número de moles. Me lo dice N constante. Después llegamos a la ley de Avogadro. Ahí nos dice a temperatura y presión constantes, el volumen B ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Y vemos allá que serían temperatura y presión constantes para esa fórmula. Y ahora sí, la ley de los gases ideales que maneja presión por volumen igual a la constante de los gases por el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y la ley de Dalton, que nos habla de la presión total ejercida por una mezcla de gas ideal, es la suma de las presiones parciales de esos gases. O sea, presión total es presión de A más B más C, o sea, de todos los componentes que se formarían en una mezcla de gases. Y pues en las últimas diapositivas, aquí les presentan algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar, puedan hacer el planteamiento. ¿Sí? Bien, eso corresponde a esta presentación de esta quinta clase. Bien. Pues, ¿qué es lo que tienen que memorizar en esta parte? Pues serían las fórmulas, ¿sí? Porque por lo general, o también les pueden preguntar específicamente de qué ley se trata. Estudien bien los enunciados de las leyes, las fórmulas, aplíquenla igual en los ejercicios que tienen allá en las diapositivas. La ventaja, pues, es que los reactivos que vienen en su examen serían
con opción múltiple. Si tú resuelves correctamente algún problema, va a aparecer allá la respuesta. Esa es la gran ventaja. Bien, por mi parte sería todo en esta quinta clase de la ley de los gases. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, las diapositivas y la clase queda igual pues a su disposición para que la puedan revisar en cualquier momento que puedan tener alguna duda. Y por mi parte sería todo el día de hoy. Que tengan un excelente día.